Rusia anunció que desplegará misiles nucleares en Bielorrusia, en la frontera con la OTAN y Polonia. Hace un mes, el expresidente ruso y jefe del Consejo de Seguridad dijo que a Rusia no le importa dar armas nucleares a Irán. También ha amenazado al presidente Trump con ataques nucleares rusos. Como si todo esto no fuera suficiente. Ahora que Vladimir Putin ha dejado Rusia para reunirse con el presidente Trump en Alaska, las cuentas prorrusas están diciendo que es el propio Medvedev quien ha quedado solo con el botón rojo. Ahora, esto no es realmente cierto. Medvedev no tiene autoridad incluso dentro de Rusia sobre el arsenal nuclear ruso. El objetivo de estas publicaciones es simple. Cuentas y campañas rusas buscan sembrar miedo entre estadounidenses sobre un posible enfrentamiento nuclear. Rusia sabe que no puede ganar en el campo de batalla. Por lo tanto, quiere ganar la guerra híbrida cortando a Ucrania de sus aliados. Así que hoy no tengo a otro que al general Petraeus para explicarnos cuáles son las posibilidades de que Rusia realmente use armas nucleares. Escuchemos, hoy no tenemos a otro que al general Petraeus. General, bienvenido al canal. Es un honor hablar contigo, así que comencemos. Ahora, sé que probablemente has respondido esto varias veces desde que comenzó la guerra, pero recientemente tuvimos a un expresidente de Rusia amenazando al presidente Trump con armas nucleares. Y ahora Rusia está moviendo algunos misiles nucleares a Bielorrusia, justo en la frontera de la OTAN. ¿Crees que Rusia solo está librando una guerra informativa o realmente podría usar armas nucleares? Creo que es solo Rusia, blandiendo nuevamente el sable nuclear como lo han hecho repetidamente desde 2022 en respuesta a las acciones que los Estados Unidos y otros socios de Ucrania han tomado. Por supuesto, el presidente Trump también ordenó algún tipo de alerta nuclear elevada para posicionar submarinos en una mejor posición, lo que sea que eso signifique, porque por supuesto pueden abarcar a Rusia desde todo el mundo. Creo que esto es cuestión de postura, igual que en el campo de batalla. Rusia busca más ganancias en el campo de batalla. Han estado logrando ganancias incrementales a un costo muy alto. Ya han perdido más de 1 millón de soldados muertos y heridos en esta fase particular de esta guerra desde 2022. Y 500,000 de ellos estaban tan gravemente heridos o muertos que no podían regresar al frente. Estos son difíciles de comprender para alguien que comandó 2 guerras y escribió cartas de condolencia a las madres y padres de América casi todas las noches de todos los comandos que tuve en las zonas de guerra. Sin embargo, siguen en el campo presionando. Y en este momento, puedes sentir que están tratando de lograr algunas ganancias adicionales justo antes de la reunión del viernes en Alaska, quizás para mejorar su posición de negociación. Revisé tu libro, es excelente. Lo recomendaré a nuestra audiencia y pondremos el enlace en la descripción. Dices en tu libro, la dinamita en manos de un niño no es más peligrosa que una política fuerte aplicada débilmente. Ahora, no sé si querrías responder a esto, pero ¿crees que es problemático que el presidente Trump haya estado dando plazos a Rusia? Pero en mi opinión, al menos, no ha estado cumpliendo con el ultimátum que realmente establece. Antes de la respuesta del general, solo una rápida solicitud para quienes siguen viendo. Por favor, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte abajo. Esto ayuda al algoritmo a que el podcast tenga más vistas y podamos traer invitados como el General Petraeus. Ahora, vamos a su respuesta. Bueno, creo que esa va a ser una de las grandes preguntas después de esta cumbre. Más recientemente, ha amenazado en sus palabras con graves consecuencias si Rusia no emprende un camino hacia el cese al fuego. Y si Putin no hace eso, si no accede a una reunión posterior y demuestra un grado de seriedad, creo que el presidente, de hecho, llevará a cabo sus amenazas de sanciones adicionales, asistencia adicional para Ucrania, alentar a los líderes europeos a apoderarse de los 300,000 millones de reservas rusas que han estado en los bancos de sus países y ponerlos a mejor uso, es decir, dárselo a Ucrania quizás más de 25,000 millones al mes o algo así. Para dificultar aún más la situación de Rusia, debemos ayudar a Ucrania a detener e incluso hacer retroceder a los rusos en el campo de batalla, además de presionarlos económicamente y financieramente.
Y Rusia está mostrando ahora los signos de los efectos de las sanciones, de no vender tanto petróleo como en el pasado, o venderlo a precios reducidos, que fue el acuerdo que la anterior administración de Estados Unidos elaboró para asegurarse de que los precios del petróleo en casa no subieran drásticamente si se tomaban los 6, 7, 8 millones de barriles por día que Rusia bombea en los mercados globales. Y esto está, por supuesto, también causando tensión en la relación entre Estados Unidos e India, porque India era uno de los países que compraba millones de barriles de petróleo crudo ruso al día a precios reducidos que se acordaron con los Estados Unidos y que aparentemente ya no es aprobado por los que están en la Casa Blanca. Eso tiene sentido. Ya dijiste cómo crees que será la reunión. Pero si digamos que Putin acepta reunirse con Zelensky, ¿lo ves como una señal positiva? ¿O lo ves como que, probablemente Putin solo está intentando retrasar el cese del combate en el frente de batalla tanto como sea posible? Probablemente sea lo último. Si logramos cambiar la dinámica en el campo de batalla, proporcionando mucho más apoyo a Ucrania, no solo de Estados Unidos, sino también de países europeos y otros aliados occidentales, recordemos que muchos socios internacionales tampoco desean que Putin sea recompensado por esta invasión brutal e injustificada a un vecino al que él niega el derecho de existir. Eso no puede permitirse que continúe de nuevo. Por eso, la asistencia que permita a Ucrania frenar totalmente a los rusos sería crucial y cambiaría la dinámica de una guerra donde Rusia ha tenido grandes bajas por avances mínimos. Considera que Putin realmente tiene 3 objetivos principales. Buscar reemplazar a Zelensky por alguien prorruso. El segundo es desmilitarizar Ucrania a raíz de cualquier tipo de alto al fuego. El tercero es que busca más tierra de la que ha podido tomar, sobre todo en el Donbass, especialmente en el cinturón de fortalezas de Donetsk, donde los rusos aún no se han acercado realmente. Pero son 4 o 5 ciudades principales, áreas metropolitanas, que están muy fuertemente defendidas, fortificaciones defensivas sustanciales en las áreas urbanas y también alrededor de ellas. Y no pueden renunciar a eso. Si renuncian a eso, entonces el camino realmente se abre en muchos aspectos para que los rusos vayan a Kharkiv, la segunda ciudad más grande desde dentro de Ucrania, en lugar de cruzar la frontera desde Rusia. Por supuesto. Sé que ya has hablado de esto, pero seguro has notado que en Estados Unidos muchas personas de ambos lados políticos cuestionan por qué gastamos tanto en Ucrania. ¿Por qué estamos protegiendo a Ucrania? En tu libro mencionas un libro de comandantes chinos que explica cómo planean usar la guerra híbrida, incluyendo comercio y guerra informativa, para debilitar a Estados Unidos. Dices que Estados Unidos debe combatir la guerra híbrida participando globalmente y apoyando aliados. Inteligentemente. No se trata de buscar nuevas peleas o enfrentarse a molinos de viento, sino de ayudar a quienes realmente lo necesitan. En Ucrania hay una democracia, justicia y economía de mercado imperfectas, pero realmente valoran los mismos principios y valores por los que hemos luchado casi 250 años. Por lo tanto, ayudarles en su hora de necesidad es crucialmente importante. De nuevo, asegurándonos de que Rusia no logre por la fuerza lo que no pudo de otras formas, y que no sea recompensada por esta primera invasión a un país soberano en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si no lo haces, como argumentamos Andrew Roberts, mi coautor y otros, debilitas la disuasión en otras regiones. Ten en cuenta que la disuasión es la producto de la evaluación del adversario potencial de tus capacidades por un lado y de tu disposición para usarlas por otro. Y si no ayudas, de nuevo, a Ucrania, si no ayudas, digamos, a Israel, nuestros aliados y socios en el Medio Oriente contra Irán, eso socava la disuasión en el Indo-Pacífico, porque si no vas a ayudar a tus socios y amigos allí, genera dudas sobre si podrías ayudar de nuevo a nuestros aliados, socios y otros que podrían estar amenazados en el Indo-Pacífico. De hecho,
estaba en la oficina del primer ministro de Singapur, el primer ministro Lee, cuando la línea roja en Siria sobre el uso de armas químicas fue cruzada por el régimen de Bashar al-Assad, y los Estados Unidos no respondieron de la manera en que habíamos amenazado que lo haríamos. Y el primer ministro dijo acertadamente: en mi opinión, sabes, general, eso tiene repercusiones en el Mar del Sur de China. Eso tiene implicaciones mucho más allá de lo que ocurrió en el Medio Oriente. Mucho más allá de esa región, tiene implicaciones aquí en el Indo-Pacífico. Pronto hablaremos de Taiwán y la disuasión de las cadenas de islas que Estados Unidos ha construido, porque fue una región muy interesante. Pero hablemos un poco más sobre el futuro. Ahora, con Ucrania hemos tenido muchos acuerdos, ¿verdad? Existe el Memorándum de Budapest y varios saltos al fuego entre Ucrania y Rusia. El Memorándum de Budapest lo firmaron Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania. Garantizaba la seguridad de Ucrania si entregaba sus armas nucleares tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos renunciaron a las armas nucleares, pero nosotros no cumplimos el trato. Por supuesto, ¿compararías eso un poco con lo mismo que sucedió en Siria donde no respondimos a las líneas rojas? No estamos cumpliendo los compromisos que hemos hecho, supongo, que la administración anterior ha hecho. ¿En qué tipo de garantías de seguridad confiaría Ucrania en el futuro si queremos lograr una paz a largo plazo? Este es uno de los problemas más complejos, como recordarás por la respuesta de los líderes europeos al presidente. El presidente Trump los presionó para que invirtieran más en defensa y apoyaran más a Ucrania, asumiendo mayor responsabilidad sobre el tema. Eso es totalmente cierto. Creo que el presidente Trump logró algo en ese aspecto que ningún otro presidente, y he visto a muchos muy molestos con sus homólogos europeos. Sabes, tuve trabajos en la OTAN como general de 1, 3 y 4 estrellas, mientras también tenía un doble cargo como comandante de los Estados Unidos. Así que pasé bastante tiempo en la OTAN, en los ministerios de defensa y demás. Nuestros ministros de defensa y presidentes criticaron repetidamente a los europeos por no cumplir el 2% del Producto Interno Bruto en defensa acordado en la Cumbre de Gales hace más de una década. Esto ahora va a suceder. De hecho, ahora va a ser el 3.5% del Producto Interno Bruto en defensa en gastos de defensa reales y luego otro, 1.5% en gastos de infraestructura que apoyan la operacionalización del nuevo concepto defensivo del comandante supremo aliado de la OTAN, porque literalmente tienes que moverte mucho más al este de donde estaban las fuerzas en los días de la Guerra Fría, no hace falta decirlo. Lograste algo importante ahí. ¡Genial! Pero cuando el primer ministro del Reino Unido y el presidente de Francia se unieron con otra coalición de los dispuestos, los importantes países de la OTAN en Europa realmente nunca llegaron a lo que podría verse como una garantía de seguridad sólida, como una roca. En mi opinión, solo habría una garantía sólida si se unieran a las fuerzas ucranianas en el frente. Así, si Rusia rompe el alto el fuego y lanza ofensivas en Ucrania, ellos también estarían involucrados. Ellos también derramarán sangre, y luego puedes ver cómo tendrían que responder. Sin embargo, eso simplemente no es realista. Estados Unidos cuenta con fuegos de largo alcance y otras capacidades. Y eso acaba de ser demostrado, por supuesto, en el extraordinario ataque al programa nuclear iraní, que realmente fue el elemento final de esa guerra de 12 días llevada a cabo por Israel, y que causó tanto daño al programa nuclear iraní, a sus elementos de seguridad, los líderes, los científicos, etc. Estados Unidos tiene esa capacidad. La pregunta es, ¿podríamos hacer un compromiso que se vea como sólido, como una roca en el que los ucranianos puedan confiar para asegurar que si Rusia violara un alto al fuego, lo que la mayoría de nosotros piensa que harán, lo que quieren hacer es mejorar su posición en el terreno? Les gustaría que se les dieran estas ciudades fortaleza, ese territorio a cambio de un alto al fuego. Pero justo como lo que hicieron después de 2014, cuando se apoderaron de las partes iniciales del sureste de Ucrania y Crimea, que luego simplemente volverían a abastecerse, reentrenar, reequipar, reajustar
y luego intentarlo de nuevo para ver hasta dónde podrían llegar. Como mencionaste, has estado en el mando militar y en la administración. Seguro en ese tiempo tuviste encuentros con los medios y viste informes totalmente incorrectos, ¿verdad? O ves algún informe que los medios no deberían conocer, pero de alguna manera están publicando sobre ello. Ahora que estás fuera y vemos informes sobre los temas de la cumbre y los esfuerzos de los líderes para lograr el alto al fuego, ¿cómo diferencias entre lo que podría ser probablemente cierto y lo que podría ser como, oh, eso probablemente es incorrecto? Es difícil. Mucho es especulación y algunas cosas están mejor informadas que otras. Obviamente, si hay fuentes internas, ya sabes, a menudo hay filtraciones autorizadas, si quieres. La gente habla en segundo plano o se salen del registro y guían a los reporteros. Eso es lo que intentas adivinar si estás fuera mirando adentro, en vez de estar adentro mirando afuera. Diré que cuando estuve en el gobierno, y fueron casi 40 años si contamos el tiempo en uniforme y luego el tiempo como director de la CIA, solo en una ocasión fui a un reportero y dije que eso no es correcto. Y deberías quitarlo o admitir que fue cuestionado o no deberías seguir con esta historia. Y generalmente, si tienes una buena relación con los periodistas y hablas con ellos sin ser el foco principal y así sucesivamente, eso es, ya sabes, lo que la gente en Washington hace. Puede ser a veces exasperante para la administración, a veces incluso para personas en posiciones como la que yo tenía. Ver, de nuevo, filtraciones que no autorizamos o que yo no hice. Porque ten en cuenta, van al presidente y dicen, bueno, déjame hacer una llamada a, de nuevo, Bob Woodward, y en segundo plano, donde solo pueden decir, según un alto funcionario de inteligencia sin nombre o algo así. Eso te da la sensación de que eso se basa en alguien interno que realmente tiene algún conocimiento. Pero considera que aquí es muy difícil, porque el presidente Trump al final es un negociador. Es ex magnate de bienes raíces y trabajará en esto. Y tú no sabes. Y no creo que ninguna de sus personas sepa exactamente a dónde va a ir. Y de nuevo, está constantemente formando y reformando su posición, dependiendo de con quién ha hablado y todo lo demás. Has visto cómo evolucionó esta semana, donde finalmente advirtió consecuencias graves si Vladimir Putin no muestra un verdadero deseo de paz y de terminar la guerra. Eso es un gran problema. La conversación que tuvo ayer, esta cumbre virtual con los líderes europeos y el presidente Zelensky todos juntos. Y de nuevo, de eso surgieron tanto declaraciones de fondo como declaraciones oficiales de aquellos que participaron o aquellos que presumiblemente estaban con los que participaron, obtuvieron un resumen y así sucesivamente. Entonces, sabes, tienes que ser un poco astuto sobre el consumo de medios. Y creo que eso es aún más desafiante ahora que casi cualquiera puede ser un reportero. Si tienes un smartphone y un sitio web en el que cargar algo, obviamente puedes entrar en ese negocio hasta cierto punto. Y tienes que entender cuál es el punto de partida para él. Ya sabes, incluso necesitas entender al individuo. Escritores de opinión para diversos periódicos y canales de televisión. Tienes que entender la inclinación de las juntas editoriales, digamos, del New York Times versus el Washington Post. Este último siempre he sentido que era el que estaba más acertado, o el Wall Street Journal. Cada uno tiene su propia orientación e inclinación intelectual. Y solo tienes que entender eso mientras consumes lo que están publicando. Y claro, lo hacen como consejo editorial. Entonces, ¿qué ocurre con los escritores de opinión? Algunos generalmente están a la derecha, algunos están a la izquierda. Y luego, en temas y asuntos individuales, lo mismo. Tiene sentido. ¿Quieres decirle al periodista cuál fue esa vez? No, pero no acabó bien para ese periodista. Eso tiene sentido. Ahora no estoy seguro. Sí. Ahora, no estoy seguro si viste esto, pero Elon Musk recibió muchas críticas sobre el programa F-35 y especialmente estaba comparándolo con cómo la guerra de drones ha cambiado el campo de batalla moderno. Y en ese campo de batalla, el F-35 no es
Bueno, creo que usó la palabra inútil, con la que no sé si estaría de acuerdo en absoluto, pero tú sabes esto más que la mayoría de las personas. ¿Cómo lo verías? Estuviste en Ucrania y seguiste su innovación en drones y más. Es increíble. Sí, ya he estado allí 6 veces solo desde la invasión de 2022. La primera vez que fui, aún pertenecían a la Unión Soviética. Así que observar con el tiempo a lo largo de las décadas desde entonces e ir periódicamente cuando estaba en uniforme por varios motivos, incluso cuando era un coronel completo, cuando era comandante de brigada en el 82, porque teníamos una unidad ucraniana con nosotros en los Estados Unidos. Tenían que corresponder y así sucesivamente. Mira, creo que no entremos en el... Creo que todavía hay un papel para un caza sigiloso muy sofisticado, con un hombre en la cabina como tienes en el F-35. Pero dicho esto, hay un papel masivo para lo que necesitamos mucho, mucho más, y esos son sistemas no tripulados de todo tipo, bajo el agua, en la superficie del agua, en el aire, en tierra, en el espacio, en el ciberespacio, el equivalente, incluso en el espacio cognitivo. Ya sabes, otro de los dominios, si quieres, de la guerra híbrida. Así que necesitas mucho, mucho más en términos de sistemas no tripulados. Y lo que cada vez se hace más evidente es que estos ya no serán todos pilotados a distancia. Cada vez más serán pilotados por algoritmos. En Ucrania, la mayoría de los drones aún son operados por personas altamente capacitadas, muchas veces usando vista en primera persona, especialmente los drones suicidas, que pueden destruir tanques, artillería o vehículos de combate de infantería de forma muy efectiva. Los han vuelto insostenibles en el campo de batalla. La guerra de armas combinadas, vista en el primer año y medio, ya no es viable. Deben usar otros medios para esto. Pero con el tiempo van a ser los algoritmos los que dirijan estos sistemas y que han sido programados. La inteligencia artificial modelo de lenguaje grande escribirá cada vez más programas. Habrá algunas instrucciones de un humano sobre qué actividades clave y elementos que deben definirse antes de que el sistema actúe, sea acción cinética o no cinética. Pero luego van a llevarlo a cabo ellos mismos. Y lo que necesitamos hacer, y esto es muy simplista, pero transmite, creo, una necesidad urgente, es hacer la transición de algunos de nuestros, lo que actualmente son muy grandes, increíblemente caros, exquisitamente capaces, fuertemente tripulados y cada vez más vulnerables plataformas de todo tipo, en el mar, en el aire, en tierra, de esos a un número masivo. Ten en cuenta que los ucranianos están utilizando en algunos días casi 7,000 drones en un solo día. Ahora, no todos explotan. Muchos de ellos regresan. Hay algunos que simplemente salen y realizan vigilancia. Otros son drones suicidas. Otros son simplemente sistemas terrestres no tripulados que van y vienen de las líneas del frente. Líneas. Ahora lo hacen así porque es muy peligroso para conductores humanos. Por eso los manejan remotamente. Existen sistemas de armas de control remoto. De nuevo, el número de estos es simplemente extraordinario. Le pregunté al general Sirski, comandante ucraniano, la última vez que estuve allí hace 2 o 3 meses. ¿Cuántos drones usaste ayer de todos los tipos? Considera que existen drones marítimos. Rusia ha hundido 1/3 de la flota del Mar Negro usando drones marítimos localizados por drones aéreos, que luego los atacan y hunden, todo sin tener marina propia. Así que dijo casi 7,000. De nuevo, es solo un número que es difícil de apreciar realmente, pero eso es lo que está sucediendo. Este año, para lograr esas cifras diarias, los ucranianos fabricarán 3.5 millones de drones de todo tipo. Sistemas no tripulados sería una mejor manera de denominarlo. Debemos hacer mucho más para lograr esa transición. Y necesitamos comenzar con un concepto diferente para al menos la guerra de muy alto nivel. Porque de nuevo, no me malinterpreten, todavía necesitamos todas las demás capacidades para diferentes tipos de guerra, pero para una gran guerra convencional en toda regla, como la que vemos en los campos de batalla en Ucrania,
y también en los cielos cada noche hacia Rusia y desde Rusia hacia Ucrania, para ese tipo de guerra realmente necesitamos transformar nuestras fuerzas, de nuevo, de grandes plataformas a sistemas no tripulados de todo tipo. De nuevo, submarino, superficie, aire, tierra, espacio y así sucesivamente. Y de nuevo, has estado siguiendo los cambios militares en todo el mundo durante mucho tiempo, ¿verdad? Y un argumento que sigo viendo que la gente hace es como, oh, el futuro de la guerra simplemente va a ser como máquinas entrenadas con inteligencia artificial luchando contra máquinas que funcionan con inteligencia artificial, ¿sabes? ¿Qué tan exagerado o minimizado es eso? ¿Qué probabilidad ves? Y ves la importancia de la infantería aumentando, disminuyendo debido a cómo ha cambiado el campo de batalla. Depende del tipo de guerra. Si tienes que llevar a cabo una operación de contrainsurgencia, por ejemplo, contra guerrilleros insurgentes extremistas, eso todavía va a requerir bastante mano de obra. Incluso ahí, las tareas más riesgosas que hacían los soldados de infantería, prefieres que las realicen máquinas. Y así tendrás pequeños drones de tamaño mediano, lo que sea, saliendo adelante de estos soldados tratando de identificar en qué se están a punto de entrar. Quieres casi como perros robóticos que puedan entrar en túneles. No quieres ser el primero en un túnel. Mejor que lo haga una máquina. Quieres sistemas no tripulados para recuperar bajas y traer suministros. Todo esto nuevamente. En Irak enfrentamos un gran desafío durante el aumento, especialmente en los primeros meses con los atacantes suicidas. Y el desafío era entonces que aquí estás tratando de asegurar a la gente. Tienes que estar con la gente. Debes hablar e involucrarlos. Debes trabajar con ellos porque al lograr seguridad y una comunidad cerrada, ven el progreso, restauras servicios básicos e inicias la reconstrucción. Pero de repente, cualquiera podría tener un chaleco suicida debajo de la vestimenta tradicional. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Bueno, en la actualidad, lo mismo ocurre con los coches bomba. Así que tendríamos estas grandes chicanas y topes de velocidad y enormes brazos y todo lo demás para detener un coche para que pudiera ser inspeccionado. Usualmente lo inspeccionaba un humano. Ahora, con el tiempo, conseguimos bombas, perros detectores de bombas. Teníamos máquinas de rayos X. Contábamos con otra tecnología para eso. Pero ahora podrías hacer mucho de eso, de nuevo, con robots de varios tipos. Y ellos podrían ser los que validen la tarjeta de identificación biométrica que has emitido al individuo que les permite estar dentro de la comunidad cerrada que has construido, donde has despejado cada casa, piso, edificio, habitación, sótano, y tapado todas las entradas de túneles y sacado a los chicos malos. No pueden entrar porque las paredes son muy altas y solo hay una entrada y salida que controlamos. Ahora necesitas una tarjeta biométrica para entrar. Sin embargo, podrías usar sistemas robóticos para evitar que un humano sea el primero en encontrar a alguien o un vehículo que podría explotar. La siguiente pregunta es un poco personal. Pasaste del Pentágono a los mercados privados, ¿verdad? Pero supongo que el objetivo del trabajo sigue siendo como mirar el futuro de la seguridad nacional. Por lo tanto, muchas de las habilidades probablemente sean experiencia transferible. Es extremadamente útil. ¿Qué es algo diferente que aprendiste estando en el mercado privado que probablemente no sabías antes? Bueno, llegué a una firma de inversión que realmente es la firma con los líderes, Henry Kravis y George Robertson, y originalmente también Jerry Kohlberg, quienes en realidad establecieron la industria de capital privado tal como la conocemos ahora. Ahora hacemos mucho más. Hemos crecido de 83,000 millones a casi 700,000 millones durante mi tiempo en KKR. Tenemos casi 200,000 millones en crédito privado. Tenemos casi 200,000 millones en activos bajo gestión en una compañía de seguros que ahora poseemos completamente porque podemos administrar su capital mucho mejor de lo que ellos podrían. Y se demostró con los años. Estamos en bienes raíces, energía y activos reales. Hacemos tecnología de crecimiento y participamos en todo. Así que es mucho, mucho más que solo capital privado. Bueno, el desafío es que especialmente durante el periodo de 12 años que he estado en KKR, la geopolítica ha regresado con venganza. Por eso me trajeron a establecer y presidir el Instituto Global
KKKR, cuya tarea principal es identificar riesgos geopolíticos y asegurar su mitigación para lograr un resultado exitoso. Y en el caso de que puedan impedir un resultado exitoso, levantar la mano y decir que no deberíamos hacer este trato, lo que hemos hecho unas 6 veces o algo así. Eso es un gran problema, porque el equipo de negociación generalmente ha invertido mucho tiempo, dinero, energía y esfuerzo en hacer la diligencia debida en esta empresa. Y luego decimos, no, no deberías hacer ese trato. Y lo hemos hecho. Más allá de eso, lo que realmente ha sucedido es que hemos demostrado bastante habilidad para ayudar a las empresas a resolver problemas una vez que hemos hecho nuestras inversiones en ellas. Solemos tener unas 130 empresas y participaciones minoritarias en otras 130. A veces, de las que tenemos, cuentan con 120 empresas propias. Por ejemplo, Axel Springer, el gran conglomerado de medios con sede en Berlín, pero cada vez más activo en Estados Unidos. Si enfrentan desafíos y su equipo de negociación del país o la sede regional no lo resuelven, pueden acudir a nosotros. Esto ha pasado unas 60 veces en los últimos 12 años, gracias a las relaciones de mi equipo y mías con líderes globales. Cuando comandas coaliciones de 35, 40 o más de 60 países, normalmente invertimos en esos países. Y todavía existe una relación. Trabajamos tan duro. Viajo a más de 25 países al año, varios de ellos en repetidas ocasiones. He estado en Londres, creo, 6 veces solo este año. Así que esa ha sido otra tarea muy importante. Y luego pasamos mucho tiempo con nuestros principales inversores hablando sobre el mundo en el que todos estamos tratando de invertir con éxito juntos, que ha cambiado tanto de lo que podría describirse nuevamente en 2013 como un mundo de globalización benigna, en el que todas las barreras al comercio, la inversión, los flujos de capital, incluso las personas y la tecnología, estaban siendo reducidas. Y la globalización iba así como medida por el comercio mundial a un mundo donde la globalización se ha convertido en esglobalización, regionalización. Es un mundo de rivalidad renovada entre grandes potencias, y la geopolítica ha vuelto con venganza. Esas barreras que bajaban ahora suben, algunas muy rápido. Cuando ves los aranceles de la administración anterior y los que ahora amenaza e impone el presidente Trump, y así sucesivamente. Pero es mucho más que eso. Son restricciones sobre lo que podemos vender a la segunda economía más grande del mundo. Son restricciones sobre cómo pueden invertir con nosotros, dónde podemos invertir y así sucesivamente. Por lo tanto, es un panorama geopolítico mucho más complicado. Y por lo tanto, el riesgo geopolítico se ha vuelto mucho más prominente en el proceso de diligencia. Entonces, cuando preguntas qué estoy haciendo, en realidad es realmente lo que hice como director de la CIA. Pero en lugar de informar al equipo de seguridad nacional, estoy informando al comité de inversión o a los líderes de la firma y luego a esas empresas que poseemos cuando necesitan asistencia. Y eso no es tan diferente de lo que realmente hice en uniforme en los puestos de muy alto nivel, digamos los comandos de 3 o 4 estrellas o como director de la CIA. Y siempre he tenido una inclinación académica. Hice un doctorado en Princeton en Relaciones Internacionales y Economía mientras era capitán del ejército. Enseñé ambos temas en West Point y he tenido más de 5 nombramientos académicos desde entonces. Actualmente soy becario Kissinger en Yale y dirijo un seminario de posgrado sobre competencia entre grandes potencias en primavera. También asisto a nuestras juntas. Ya no hago más de esos. Ahora seré asesor estratégico. Hay 3 de esos. Invertí personalmente en más de 30 startups, estuve en el circuito de conferencias, tuve el libro, que gracias, fue el más vendido del New York Times y fue muy divertido y doné todas mis ganancias a organizaciones de veteranos. En cualquier caso, es una existencia muy, muy estimulante intelectualmente. Y si no lo fuera, francamente, simplemente ya no lo estaría haciendo. Quiero decir, estoy en un punto de la vida donde la mayoría de mis compañeros de West Point no viajan a 25 países al año, varios incluso más de una vez. Sí, no puedo imaginar viajando a 25 países al año, incluso a mi edad. Eso suena agotador, Lo es, pero ya sabes, trabajamos duro. Sabemos ser eficientes y productivos. Además, contamos con un gran equipo. Y no sé si puedes compartir esto. ¿Hay como regiones comunes donde rechazaste los 6 tratos?
No necesariamente. Tendía a ser en regiones donde vemos más riesgo geopolítico que en algunos de los otros países. Pero francamente, también hay riesgo geopolítico en, de nuevo, los países del primer mundo. Y de hecho, ha habido problemas en los países del primer mundo, algunos de los cuales fueron realmente sorprendentes, donde no se pudo obtener una resolución para algo que pensábamos que era muy obvio. ¿Sabes? Cuando un país realmente cambia el acuerdo de compra de la electricidad producida por una planta solar que compramos con la idea de que habría este acuerdo de compra, y esa era la tesis del trato, y se cambia. Eso parece un poco injusto. Y lo fue. Pero no pudimos resolver eso realmente en el país mismo. Lo resolvimos acudiendo al asesor de seguridad nacional, a quien conocía, y él aceptó que no estaba bien. Fue con el líder de ese país y logró la excepción. Tiene sentido. Ahora, pasando a una de las regiones más interesantes, el mar del sur de China, Taiwán y el Pacífico. No sé si viste, pero el secretario general de la OTAN dijo que cuando China quiera invadir Taiwán, le pedirían a Rusia atacar a la OTAN. Así que se activa el artículo 5 y la OTAN, como si la OTAN estuviera ocupada en Europa. Así que China tiene un poco más fácil con Taiwán. ¿Es probable? ¿Putin haría algo así? Quiero decir, en realidad soy muy reacio a especular sobre cualquiera de estos tipos de escenarios que la gente imagina, en parte porque obviamente tuve posiciones muy sensibles en el gobierno. Y aunque, ya sabes, dejé el gobierno hace más de 12 años, aún así, creo que tienes que ser muy, muy cuidadoso con eso. Esto puede tener implicaciones reales, ya que las personas pueden interpretar más de lo que pretendes. ¿Sabes? Lo que sí sabemos es que existe un objetivo de reunificación con Taiwán. Eso es comprensible en ciertos aspectos si te pones en la perspectiva de esos líderes en Beijing. Varios de los otros problemas se han resuelto en los últimos años. El movimiento democrático en Hong Kong, Xinjiang y los uigures, Tíbet, entre otros. Y este es un objetivo importante del legado. Pero aquí es donde entra en juego la disuasión. Y nunca queremos ser innecesariamente provocativos también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Debes asegurarte de que tanto nuestros elementos de disuasión como los de aliados, socios y amigos en la región estén conscientes de que la disuasión depende de cómo el adversario evalúa tus capacidades y tu disposición para usarlas. Debes ser muy constante en mejorar esas capacidades, transformándolas de unas pocas grandes plataformas con mucho personal a muchos sistemas no tripulados, como mencioné. Eso no significa que aún no tengas grandes plataformas con grandes capacidades y todo lo demás. Simplemente no vas a acercarlos tanto a la lucha como pensabas que era posible antes. Pero de nuevo, es todo esto junto, y no hay duda sobre la voluntad de emplearlo sin, de nuevo, ser innecesariamente provocativo. Y luego, con el tiempo, intenta construir la relación. ¿Sabes? La relación más importante del mundo es la que existe entre los Estados Unidos y sus aliados y socios y China. Y tenemos que asegurarnos de que haya comunicaciones constantes en todos los niveles. No podemos permitir que pase lo mismo que con el globo espía chino sobre Estados Unidos, cuando el Pentágono llamó a Beijing y nadie respondió. Debes tener comunicaciones, especialmente si hay una crisis inesperada de algún tipo. Y debe haber un piso en la relación y barreras de seguridad y todo lo demás. Y tengo la esperanza de que habrá una cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi antes de fin de año, probablemente al margen de una de las reuniones que se celebran anualmente. Así que ese es el enfoque a tomar. De nuevo, creo que es, la relación más importante del mundo. Si piensas en los Estados Unidos, como el tipo que mantiene muchos platos girando simultáneamente en el circo, y tienes ayuda de aliados y socios con algunos de esos platos selectivamente, y hay más platos en esa carpa de circo ahora que nunca antes. Todos estos son desafíos, problemas. De nuevo, guerras, amenazas inminentes, problemas en curso, etc.
En esa carpa hay un plato más grande que todos que simboliza la relación de Estados Unidos y Occidente con China. Debemos darle esa prioridad. La administración anterior lo llamaba amenaza de ritmo. Creo que es una descripción precisa. La administración actual y el subsecretario de Política están muy enfocados en esto, Bridge Colby. Ocasionalmente pienso que realmente le he recordado cuando estaba fuera del gobierno que eso debería ser absolutamente el enfoque. Pero eso no significa que no necesites ayudar a Ucrania o ayudar de nuevo a nuestros socios en el Medio Oriente. De hecho, si no los ayudas, si tienes una línea roja en Siria que resulta no ser una línea roja, francamente, si te retiras de Afganistán cuando no necesitas retirarte de Afganistán, cuando no has perdido a un soldado en 18 meses en combate y el costo era mínimo para un presupuesto de $850,000 millones, cuando haces eso, muestra, creo, que en realidad llevó a Rusia a creer que los Estados Unidos no responderían tan fuertemente como realmente lo hicimos a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Creo que eso debilitó la disuasión, pese a nuestros esfuerzos, incluido el director de la CIA, Bill Burns, ex embajador en Moscú, quien le advirtió que no malinterpretara esto. Y aún así siguieron adelante con esa invasión. Cometieron un gran error al evaluar sus capacidades. Sobreestimaron sus capacidades y subestimaron completamente las capacidades de las fuerzas ucranianas. Ahora, nos estamos acercando al tiempo. No quiero mantenerte ocupado demasiado tiempo. Así que muchas gracias por venir. Esperemos que hagamos esto de nuevo en el futuro. Es genial estar contigo, Sam. Gracias, es un placer y muy estimulante. Eso hago a diario.